estas dos. ¿Ah? En una ocasión, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros, los adultos, predicamos el reino de los cielos y a veces no recordamos que el Señor nos dijo que si no fuésemos como los niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Nosotros necesitamos volver a la niñez, porque el Señor quiere que crezcamos diariamente para que Él se glorifique, dándonos una nueva vida, dándonos nuevos rumbos, nuevas ideas, nuevos pensares, nuevos deseos. Y por eso es que Él quiere que nosotros seamos como niños. Él le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Por esa razón, acabamos de cantar: renuévame, hazme nuevo. ¿Por qué? Hazme como un niño, en esa inocencia. Aunque yo les voy a decir una cosa, francamente, fui un niño muy travieso y muy malo. Sí, estaba yo recordando hoy, esta mañana, con Zoeira, y le digo: tú no sabes que el primer día que yo fui a la escuela, ese primer día que yo fui a la escuela, me pusieron al lado de mí, al lado mío, un muchachito con catarro, con mocos. Y el muchachito hacía y vengo y lo enganché. Le pegué y me enredo con el muchacho a pelear dentro del salón de clase. Fui muy travieso, pero gracias a Dios, porque aún todavía en mi niñez Dios me salvó. Y me ha hecho un niño y cambió mi vida. Gloria sea al Señor. Así es que, maestros, no se desanimen, sigan hacia adelante con sus niños y hagan de esos niños una iglesia poderosa en fe, poderosa en sabiduría y poderosa en conocimiento. Vamos a orar y oren conmigo y estén de acuerdo conmigo si quieren. Padre, en tus manos encomendamos a estos niños para que tú toques sus tiernos corazoncitos al recibir las enseñanzas de estos maestros, quienes ponemos delante de tu presencia para que tú les ilumines y les prepares y les lleves por el camino que tú quieres para instruir a estos niños. Señor, en tus manos los encomendamos a ambos para que la gloria tuya sea manifestada en nuestro ser. Esperamos también, Señor, que ellos, esos niños, aprendan también desde niños a sembrar para la gloria y honra tuya, porque sus maestros le han enseñado las verdaderas, o sea, las verdades de tu santa palabra. Por Cristo Jesús. Amén.
hemos estado hablando acerca de el tema y me llamaron cristiano. Y lo hemos hecho con el propósito de comparar y ver, ayudados por la palabra de Dios y por el pensar de los apóstoles, y aún por el pensar de nuestra iglesia. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano a otro cristiano? Porque sí existe esa diferencia. Porque yo nací en un país llamado cristiano, me llamo cristiano. Porque yo vine a una iglesia un domingo por la mañana, hicieron una invitación y yo sentí algo, pero no entendía bien lo que sentía, pero levanté la mano. Y ya por la noche, al regresar a la iglesia, me bautizaron. Y no me bautizaron como el negrito que se bautizó en una iglesia allá en Texas. Que falleció en el bautisterio. Y llegó al cielo y entonces Pedro le dice, ¿y que de dónde vienes? Y le dice, de Texas. ¿Y de qué más? Dice, pues yo no sé, yo entré a una iglesia, levanté la mano, me metieron en el agua y ahí yo no recuerdo más. El pastor lo dejó aquí adentro porque los negritos no entraban a la iglesia blanca. Y me llamaron cristiano. Y yo estoy seguro que una gran cantidad de cristianos no comprenden la relación del tiempo en sus vidas. Y vamos a hablar acerca del tiempo del creyente en esta mañana. Y para eso quisiera que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22. Para economizar tiempo, yo no lo voy a leer todo. Pero quiero que si dejan sus Biblias abiertas, tomen nota mental o tomen nota escrita, porque el apóstol Pablo le dice a los efesios que hay 3 tiempos. Yo me imagino que el apóstol está pensando en los tiempos de la gramática, que nos dice que hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. De mi parte, yo nunca desde niño, porque yo discutía con los maestros cuando niño, porque yo no creía o no creo en el tiempo presente.
Porque la realidad del caso es que el tiempo es, o sea, el tiempo cósmico, es algo que está en total movimiento siempre y no para. Y la gramática para el tiempo. Por eso hay una diferencia entre el tiempo presente y el tiempo que se mueve. No recuerdo ahora el término, pero es así. Por eso decimos, yo camino, estoy caminando. Y en el pasado yo caminé y en el futuro yo caminaré. Pero hay realmente sí el concepto del tiempo presente que está compuesto del pasado y del tiempo en que estamos viviendo. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, cuando decimos el tiempo presente, puede ser el día de ayer o puede ser el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese marco que nos establece la gramática. Pero la realidad del caso es que el tiempo presente prácticamente no existe. Porque vivimos comprimidos entre el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y el tiempo presente se puede medir a veces hasta en nanoseconds. En medidas tan y tan pequeñas que casi son ininteligibles. Pero el apóstol no está pensando en filosofía. El apóstol está pensando en la vida práctica. Y él le está diciendo a los efesios que ellos tuvieron un pasado, que ellos tienen un presente y que ellos van a tener un futuro. Y en esta mañana yo quiero tomarme la libertad de decirles a ustedes, ustedes tuvieron un pasado, tuvimos o tenemos un presente y vamos a tener un glorioso futuro. Por eso es que en estos 11 versos o 12 versos, el apóstol les está señalando a los efesios el camino que ellos han caminado, que ellos están caminando y que ellos caminarán. Veamos entonces que existe una verdad innegable y ella es que el pecador vive toda la vida más pendiente de su presente que de su futuro. Y hay algunos que aún le temen al futuro o se avergüenzan de su pasado. Y de esa manera viven engañados con la idea de que no tienen responsabilidades algunas, ni a su Dios, ni a ellos mismos. Esta situación nos parece que encuentra un calmante en la práctica de una religión en la cual no haya ninguna responsabilidad, ni hacia Dios, mucho menos a la misma religión que decimos profesar. En mi país
yo veía cuando niño cómo el día de resurrección pasaban los trucks, los camiones llenos de gente para ver el entierro del Señor Jesús pasado por las calles, la procesión, como le llamaba. Ya para eso de las 4 de la tarde, que era más o menos cuando salía, se había terminado todo lo de la iglesia, ya estaban medios bolos y después algunos hasta perdían el camión que los llevaba y eso era un relajo en el medio, en el centro del pueblo. Entonces, también entre nosotros se puede dar el caso de alguien que pensando ya ser un cristiano, al ser bautizado sin haber recibido alguna instrucción sobre los beneficios, pero también de las responsabilidades que el verdadero creyente tiene en sus manos, llegue a sentirse de la misma forma que el no creyente, lo que le puede abrir las puertas a obrar indebidamente y causarle problemas a la iglesia de Cristo. Hago énfasis sobre el particular, ya que indebidamente, ya que no debemos olvidar que esta actitud el mismo Señor Jesús la aborrece, ya que nos dice que mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Mateo 16, 18, 6, Marcos 9, 42 y Lucas 17, 2. Es debido a estas consideraciones que creemos que la diferencia entre el creyente y el que no lo es, que el pecador vive sin pasado y ni aún sin futuro, lo cual creemos que viene a ser el destino cruel y eterno. Yo conozco a una persona, no voy a decir nombre, pero conozco a una persona que no cree ni en el pasado ni en el futuro. Ahora mismo, esto que tengo aquí es lo que a mí me da. No tengo que guardar nada, yo no tengo que tener Dios, nada. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo, mientras yo tengo este bolsillo lleno, entonces está la cosa bien. Cuando le dé una enfermedad, o cuando, como decimos vulgarmente en Puerto Rico, cuando estire la pata, entonces veremos a ver a dónde va. Aunque él dice, ve usted, me dijo a mí, me dice, ve usted, pastor, algún muerto en la calle tirado. Es más, ni los perros hay tirados en la calle. Así es que yo no necesito nada de eso. Yo estoy muy bien. Después que yo tenga mis bolsillos llenos, está todo bien. Bien, así, un alma perdida, ya sea por su propio deseo o por algún creyente que no aprovechó la oportunidad y le presentara el plan de salvación que el Señor ha preparado para el ser humano, para que el ser humano pueda escapar de la condenación eterna. Romanos 3:23. Otra verdad muy importante es aquella en la cual la realidad del tiempo cósmico y el que controla nuestras acciones y el uso de los verbos en el lenguaje. El tiempo cósmico se mueve dentro de los parámetros que Dios le impuso y a una velocidad que se acopla al movimiento interplanetario, dándonos así la existencia de los días, las noches y los años, y aún las estaciones del tiempo. Es por eso que San Pablo lo utiliza en este pasaje para demostrar la grandeza del plan salvador de Dios.
En el verso 11 encontramos parte del pasado. El apóstol señala 3 cosas del pasado del creyente. Éramos desprecio aún de los religiosos, porque los religiosos nos veían como viles pecadores. Realmente éramos pecadores, pero nos veían así. Los judíos veían a los gentiles como nada, como gente sin importancia. Y aún así, Dios nos ama. Dios nos ama de tal forma que dio a su Hijo para salvar al judío como también al gentil. Y como dice Pablo, y a mí, que soy pecador, el primer pecador, el más malo de los pecadores. Luego, en el verso 12, nos dice que estábamos sin Cristo, un pasado sin Cristo. Y Cristo dijo a sus discípulos, sin mí nada puedes hacer. Y mientras estemos en la iglesia de Cristo, debemos de tener a Cristo en nuestros corazones. Cristo debe morar en nuestras vidas. Nosotros somos de Jesucristo. A lo menos yo pienso que yo soy de Jesucristo. ¿Ok? Y luego, en el mismo verso 12, dice, sin Dios, sin ciudadanía y sin pacto de promesa. En otras palabras, como decía Pablo, que estábamos fuera, estábamos echados fuera de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, no teníamos nada en nuestras vidas, estábamos perdidos. Ese era nuestro pasado. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene alguna forma en su vida, algo en su vida, algo en su pasado, que sí, de veras, nos hace pensar que estábamos sin Dios, sin ciudadanía, sin pacto, sin promesa. No había promesa para nosotros. No la queríamos creer. Yo tuve que llorarla. Yo tuve que derramar mis lágrimas. Yo tuve prácticamente que acostarme en el piso, en el suelo de aquella iglesia para yo recibir las promesas del Señor. Porque era el momento en que Dios me iba a transformar, a trasladar de un pasado negro a una vida de luz, de un pasado de oscuridad a un presente de gloria, porque hemos vivido gloriosamente todos los años que hemos vivido. Tengo, si el Señor lo permite, 72 años de convertido. Gloria sea al Señor. Me siento gloriosa. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo le habla a los miembros de la iglesia de Éfeso. Quiero decirles una cosa y me viene a la mente. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy céntrica, muy importante. Allí estaba Juan, el apóstol Juan. Naturalmente, si estaba el apóstol Juan, estaba María, la madre del Señor. Allí, en esa iglesia, hubo grandes movimientos. Naturalmente,
ya para el tiempo del libro de Revelación, nos dice que perdió su primer amor. Había perdido su primer amor. En otras palabras, aquel esfuerzo, aquella vida por ganar almas para Cristo se había desaparecido. Estaban todos comiendo y bebiendo todos los días. Muy bien, el Señor no ha venido todavía. Unos decían, sí, ya el Señor está para venir. Otros decían, no, ya Él vino. Y en esas cosas estaban ellos envueltos. Y el apóstol le dice, ustedes eran, pero ahora son. Y ahora somos hechos cercanos. Aquella lejanía que nos separaba de Dios ha sido quitada. Y hemos sido atraídos y hemos sido puestos en un lugar en donde podemos crecer para la gloria de Dios, como también podemos mostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio y también con nuestro esfuerzo todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Decimos, somos salvos. Pues vamos a que nuestra familia sea salva. Somos salvos. Vamos a que nuestros amigos sean salvos. Somos salvos. Vamos a que nuestros vecinos sean salvos. Y aún los que no son vecinos, cuando se nos presentan las oportunidades. Porque yo estoy seguro, yo me imagino que el Señor me tiene a mí marcado ciertos lugares donde Él me va a reclamar por qué no hiciste lo que debiste haber hecho. Les voy a contar una pequeña historia. Había en mi pueblo un muchacho, pero que un muchacho noble, buena gente, pero era un ladrón y cometía muchos crímenes, pero no había cárcel que lo aguantara. No había estación de policía que lo aguantara. Le llamaban la palomilla. Y la palomilla se fugaba delante de los mismos policías, porque tenía una habilidad, pero fantástica para escaparse. Ahí en Puerto Rico una cárcel, un presidio le llaman, y tiene muchos pisos. Él recolectó las sábanas suficientes para hacer una cadena y tirarse por la ventana de creo que un cuarto, quinto piso, y se escapó la última vez. Bueno, pues antes de él escaparse de esa vez, él me mandó una carta diciéndome, Tomasito, yo necesito a Cristo. Ven, por favor. Y yo no fui. No fui. La palomilla se escapó del presidio, fue y se metió en un cañaveral. La policía vino y le prendió fuego en las 4 esquinas al cañaveral y naturalmente ya saben lo que pasó. Y yo siempre tengo eso en mi mente. Pude habérmelo ganado para Cristo y no lo hice. Somos hechos cercanos. Nosotros somos el espejo donde el pecador se mira. Y al verme yo como fulano, yo quiero ser como fulano. Si no lo alcanzo, es porque fulano
no lo compartió conmigo. Me lo escondió. No pude entrar. No pude conseguir la oportunidad. Y por eso soy como soy. ¿Me entienden? Por eso es que el apóstol Pablo le dice, nos ha hecho cercanos. Luego, en el verso 14, dice, estamos aboliendo las enemistades. Como creyentes en Cristo, como hijos e hijas de Dios, no debemos tener enemistades con nadie, ni aun con el pueblo judío. ¿Saben que hay muchas iglesias y hay muchos cristianos que aborrecen a los judíos? Eso está muy grave, porque somos parte, ellos son parte del mismo pueblo de Dios. Dios nos unió, somos dos pueblos que ahora nos hemos unido bajo la misma bandera, la bandera de Jesucristo el Salvador. En el verso 15 dice que estamos creyendo en un solo hombre. Hoy creemos en Cristo. Antes creíamos en lo primero que nos venía a la mente. Antes aceptábamos cualquier doctrina. Antes aceptábamos cualquier pensamiento. Antes éramos filosóficos, teníamos la cristiandad como una filosofía y no como el modo de vida que un ser humano tiene para poder acercarse ante la presencia de Dios. Porque el ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Y como hermano de Jesucristo, amante de Jesucristo. Y amante de las cosas que son de Dios. Aquellas cosas que el mundo ofrece pueden ser o son puestas por nosotros en segundo, tercero, cuarto puesto. Porque primero viene Cristo. Primero viene Dios. Primero viene el Espíritu de Dios. Porque ellos son los que están trabajando en todo momento por nuestra salvación y por nuestra vida eterna. El verso 16 nos dice que hoy estamos reconciliados con Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios. Dios era nuestro enemigo debido a que nuestro pecado estaba siempre delante de Él. Como dice David en el Salmo 51. Mi pecado está siempre delante de ti. Y Jesús, en su sacrificio allá en la cruz del Calvario, hace posible que consigamos la reconciliación con Dios. Y Dios viene a ser nuestro Padre Celestial. Dios viene a ser aquel que nos suple toda bendición espiritual para que podamos seguir hacia adelante. El verso 17 entonces nos dice que no solamente poseemos, sino que compartamos las nuevas de paz que Dios nos ha dado. Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz
os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y así debemos vivir cada cristiano, llenos de esa paz, buscando siempre la paz, no argumentando, no buscando argumentos, no buscando dificultades, antes al contrario, siempre eliminando todo aquello que se interpone para que haya paz los unos a los otros y haya paz con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para el reino de los cielos. Nosotros vamos a participar de la gloria eterna. Nosotros vamos a participar de el cielo con sus ángeles. Vamos a ver a Dios. Vamos a ver al Señor Jesús. Cantamos cuando decimos quiero verte, deseo verte. Abre mis ojos, Señor. Y eso lo tenemos posible. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y entonces, y como Cristo está con nosotros, tenemos paz, debemos de tener paz. Nuestra iglesia, al sembrar en este año, lo va a hacer sembrando la paz en todas nuestras acciones y en todos nuestros pensares. Bien. Teniendo entrada libre al Padre. El verso 18 nos dice que hoy tenemos ya entrada al Padre. Por eso Juan dice, y a todos los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? No, yo no lo oí. Tampoco lo oí. Eso es, así es. Pues somos hijos de Dios. Y el verso 19 dice, y haciéndonos conciudadanos con la familia divina y la celeste. ¡Qué glorioso, hermano! Decimos, yo quiero andar las calles de oro. ¿Porque son de oro las calles? No. Porque al lado mío va a ir un ángel. Porque al lado mío, porque al frente de mí voy a estar viendo a mi Señor Jesús. Porque estoy teniendo el privilegio de estar nada menos que en el reino de los cielos, donde se creó todo este universo. Y si Dios creó todo este universo, imaginémonos la gloria que nos espera al lado de nuestro Dios. Luego el apóstol le dice entonces, y ahora tienen un futuro. Y el futuro está en el verso 22. Y el verso 22 dice, creciendo para ser un templo del Espíritu Santo. Quizás no nos imaginemos la importancia de estar llenos del Espíritu, de tener el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros en el sepulcro y es el que nos va a hacer escuchar la trompeta de Dios. Él es el que nos va a dejar escuchar, el Espíritu Santo. Y luego nos dice que vamos a estar compartiendo la morada celeste, verso 22. Así que, como hemos podido observar en el pensamiento paulino, Dios en su plan de salvación tomó en cuenta la importancia del tiempo en la vida del ser humano. Aunque ese tiempo ha sido distribuido de una manera bien sabia para que sus criaturas tengan las oportunidades amplias y suficientes y las bendiciones apropiadas para cada situación,
Su mensaje claramente nos indica el valor que tiene el tiempo para Dios y que éste debe estar a tono con él. Por eso, Dios nos ofrece nuestro mensaje en esta ocasión es que aprovechemos toda oportunidad de bendición que Dios nos ofrece, ya que el poder y las potencias celestes están a la disposición del creyente para que éste pueda lograr no solamente alcanzar a hacer la obra que Dios nos ha demandado hacer, sino que también éstas logren producir los efectos más productivos posibles. No nos olvidemos que estamos en los negocios del Padre Celestial y por lo tanto nuestros frutos siempre deben de ser para vida eterna. Es mi oración que ahora que hemos entrado en un año en el cual nuestras prioridades van a estar dentro del marco de la siembra y la cosecha, éstas sean productivas dentro de las medidas de Dios y no las nuestras. Que los frutos sean abundantes como el racimo de uvas que trajeron los espías que mandó Moisés al regresar ellos de la tierra que fluye leche y miel. Que el Señor nos bendiga y dé amplia sabiduría a nuestro liderato y amplio deseo a nosotros para que en el culto de la despedida de este año esos frutos llenen este templo y aún se rieguen por todo el monte. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.